Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio un viejo amigo de este programa, el maestro Bernardo Barranco, maestro en Sociología de la Religión, ex consejero electoral en el Estado de México, que alterna tanto los estudios electorales, la observación electoral específicamente en el Estado de México, el Estado con el padrón electoral más grande, que tendrá elecciones dentro de muy pocos meses. Bernardo, muchas gracias por Luis, estar con nosotros. Un placer. Acabas de publicar un libro, Bernardo, que se llama El regreso al infierno electoral. Así es. Así fue tu infierno, por tu paso, no por el purgatorio, sino por el infierno cuando fuiste consejero electoral del Estado de México. Así es. No pude encontrar mejor referencia que el infierno. Por eso el infierno en las grandes religiones es el lugar donde pupulan a las almas pecaminosas, ¿no? Y en verdad el Estado de México, que es uno de los estados más grandes, económicamente más poderosos y políticamente más atrasados en el país. Más grande porque tiene un padrón electoral de 12.5 millones de votantes. Tiene 16 millones, pero 12.5 de votantes, que son 4 países centroamericanos juntos. Es Uruguay y Paraguay juntos. Es cercano al padrón electoral de Chile. Entonces, no estamos hablando de es la entidad más grande en México en términos electorales. Pero al mismo tiempo, pues está dominada por el PRI, por ese viejo PRI que no acaba ni de exterminarse ni de cambiar. Es el viejo PRI que dominó el país durante 70 años, lleno de corrupción, de manipulación política, de ambiciones de grupo, de reyertas, concentradas en lo que en México llamamos el grupo Atlacomulco, que es una especie de paraguas, pero en realidad es una manera de hacer política. Entonces, sí, todo eso cuando fui consejero electoral, que lo padecí, yo no era del sistema, no era un consejero priista, entro a través de un escándalo de corrupción en el Instituto Electoral, y sí, vivo un infierno y es algo que me ha marcado, y por eso en estos 2 libros, uno es El infierno electoral y ahora El regreso sobre el proceso que tiene mucha importancia en la vida política del país actualmente. Acabas de hablar del grupo Atlacomulco, les dicen algunos, ¿no? Donde fue parte el famosísimo Carlos Jan González, que acuñó frases como la de un político pobre es un pobre político, ¿no? Y el expresidente Enrique Peña Nieto, que también viene de esas filas, ¿no? Un estado que nunca ha perdido el PRI. Así es. Hoy entonces estamos ante una contienda en donde se abre la posibilidad de que llegue una nueva constelación de fuerzas agrupadas en torno al partido del presidente López Obrador, pero es también, y eso se desprende de la lectura de tu libro, de toda tu presentación, es también un escenario en donde el PRI se juega todo. Así es. Así es. El PRI viene viviendo una debacle desde el 2016, en plena época de Enrique Peña Nieto. Lo tengo muy presente cuando él, lanza el tema de las parejas igualitarias, que se quiere congraciar, sintiéndose muy progresista. Y se le viene encima la iglesia, se le viene encima los grupos conservadores, y en esas elecciones el PRI pierde prácticamente 9 gobernaturas. Luego vienen las elecciones del 2021 que vuelve a perder. Entonces, hoy prácticamente el PRI está reducido en una expresión geográfico-política o geopolítica muy reducida. Es uno. Pero en el Estado de México nunca ha perdido. Y hay una especie como de paradoja, porque a nivel municipal, a nivel local, la alternancia es lo común, ¿no? Hay municipios que han sido del Partido de Acción Nacional, la derecha católica, de la izquierda, el PRD, de Morena, del propio PRI, y han ido cambiando. Pero a nivel de la gobernatura, el PRI se ha mantenido 93 años en el poder. ¿Cómo se ha mantenido? Pues a través de una extraordinaria maquinaria electoral.
Yo no sé si, pues no sé, muchos de los televidentes, sobre todo jóvenes, tenían esos carritos, ¿no? Que yo no sé cómo le hacían. A mis hijos yo los veía unos carritos normales, ¿no? Los empezaban a mover, a manipular, y de repente se convertían en unos robots así gigantes, ¿no? Los famosos Transformers. Transformer. El Estado o el gobierno del Estado de México es un Transformer, ¿no? Se convierte en momentos de procesos electorales, eso, en un aparato de gobierno, en un poderoso aparato electoral, donde no hay reglas, donde las reglas es ganar, no importa cómo, no importa cuánto y no importa con quién. Lo importante es mantenerse en el poder. Y lo ha hecho 93 años. Y ahora que está a nivel nacional muy disminuido el poderosísimo PRI, en este momento, si pierde, queda reducido prácticamente a su proceso de extinción, o un partidito muy chiquito, ¿no? Si gana, entraría en el 24 vitaminado con lo que representaría el ganar el estado más importante, su bastión más importante. Así es que esta elección que se va a dar el 4 de junio de este año 2023 es parte del proceso electoral que vamos a vivir el año que entra y que ya lo estamos viviendo. En algunos de los comicios de los que hablabas hace un momento, en los que ha ganado Morena, ya ha perdido el PRI, con mucha regularidad, con candidatos que vienen también del PRI, no es que sean viejos militantes de la izquierda que hayan triunfado, pero el caso es que diera la impresión de que los gobernadores priistas que estaban en esos estados allanaron el camino para que hubiera allí un recambio. Uh-huh. Sin embargo, en dos de los últimos estados donde eso ha sucedido, en Oaxaca y en el estado de Hidalgo, en lugar de suceder lo que sucedió con otros gobernadores, ¿no? Por ejemplo, la gobernadora de Sonora, que fue nombrada cónsul en Barcelona, ¿no? O el de Sinaloa, que fue nombrado embajador. Bueno, aquí hay como una persecución de los nuevos gobernadores de Morena en contra de los antiguos gobernadores del PRI, a pesar de que no fueron un obstáculo para el gobierno federal. Uh-huh. Eso haría suponer que en esta ocasión el PRI no se puede allanar, o sea, no puede no operar y jugársela todo por el todo como ha sucedido en otras ocasiones, o es una suposición falsa. No, mira, el tema es complejo, porque ideológicamente ese viejo PRI podría estar más cercano a Morena que con el PAN. Sin embargo, el Partido Acción Nacional, un partido rancio de un viejo catolicismo revanchista, es un partido que está aliado al PRI en este momento y cuya fórmula no ha funcionado. Cuando hablamos hace un momento de las elecciones del 21, intermedias, pues prácticamente fracasaron en todas, a excepción de un estado. Y hay mucha especulación sobre eso, ¿no? Incluso ha habido negociaciones de que a este PRI, para mantenerse, incluso le convendría más aliarse a Morena, pactar esos pactos, digamos, faraónicos, ¿no? En donde dice, bueno, te dejo el Estado de México, pero te cedo la sucesión presidencial. Todas esas especulaciones. Pero el hecho es que tenemos un gobernador en el Estado de México que es un gobernador en forma típicamente de este grupo Atlacomulco, ¿no? Exquisito en formas, ¿no? Elegante, muy bien, pero es un mustio, porque lleva muy buena relación con el presidente, se lleva bien con todos, él jura que es neutral, pero sigue dando el programa social que en el Estado de México se llama el programa Rosa. La famosa tarjeta rosa. La tarjeta rosa, que es un apoyo bimensual a las mujeres, pero que es más que un apoyo, es una militancia, es un acercamiento a un tipo de militancia. Y son 600,000 mujeres en el Estado de México, que no es cualquier número. Cabezas de familia. Cabezas de familia, madres solteras, madres que las obligan a promover. Y ha soltado el aparato al mismo tiempo. Entonces,
por eso digo que es un mustio, porque a nivel, digamos, de la presencia pública, se ve muy neutral y muy favorable incluso el presidente López Obrador. Ha ido al aeropuerto nuevo para inaugurarlo y tal, ¿no? Pero a nivel interno ha soltado los perros, o sea, esa estructura, ese transformer, está operando. Y la prueba está que en el cierre de las precandidaturas, que fue el domingo pasado, la candidata del PRI, de esta coalición, cerró con los exgobernadores, con todos. El único que faltó fue Enrique Peña Nieto. Simbólicamente, ¿qué podemos leer de este acto? Pues que está arropada por todo el grupo, por toda la fuerza. No estuvo el gobernador actual, que tiene otro rol, otro juego, pero que es muy distinto al que otros que realmente pues, no dejaron echar a andar la maquinaria y dejaron que las cosas fluyeran. Yo diría que acá aparentemente está como muy, digamos, libre, muy neutro, pero él es responsable de toda esa jauría institucional que está ya operando y que está empezando a hacer la guerra sucia. Prueba de ello es que ya empezaron lo que llamamos acá en México las encuestas fake, las encuestas patito, pero todavía más perversas porque utilizan a periódicos o instituciones importantes, en este caso al Universal, diciendo el Universal está dando como puntera a la candidata priista. Animal Político está dando puntera. Y cuando dicen, nosotros no te hemos hecho ninguna encuesta, si no nos dedicamos a hacer encuestas. Entonces, todos estos aspectos son sintomáticos para decir que el PRI en el Estado de México va con todo. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa ante esta planadora que se nos viene encima? Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras conversando con el maestro Bernardo Barranco sobre su último libro, El regreso al infierno electoral, y sobre las elecciones en el Estado de México, la entidad federativa más importante desde el punto de vista de su padrón en México. Bernardo, has platicado un poco sobre la candidata de el PRI y la maquinaria electoral del PRI. Del otro lado, vamos a dejar de fuera al candidato del Movimiento Ciudadano, que fue un alcalde interesante en algún momento, pero que no tiene vela en este entierro prácticamente, ¿no? Pero tenemos una coalición, Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, también con una mujer, que pertenece a un grupo político dentro del Estado de México, el Grupo Texcoco, donde otros dos aspirantes a ser gobernador quedaron fuera, aunque hayan sido incorporados en su trabajo. ¿Qué tan unificado llega este Grupo Texcoco desde tu punto de vista y esta coalición a las elecciones? Pues le costó trabajo, ¿eh? Le costó trabajo porque hubo una lucha interna por decantarse como candidatos, dos hombres experimentados frente a Delfina, que ya había sido candidata en el 2017 y que por tanto, hay que decirlo, ella y Morena ganaron las elecciones en el Estado de México, ¿no? Tuvo más votos ella hace 6 años. Hace 6 años por el Morena que el actual gobernador. El actual gobernador gana con la alianza que tuvo con dos partidos que sería el Verde Ecologista, Encuentro Social, que ya desapareció, y Nueva Alianza, que está en vía de desaparición. Ese plus le dio un 3% más, con el cual se constituye como ganador. Pero en realidad, en términos de partidos, al PRI en ese momento y ahora no le alcanza para ganarle a Morena. ¿Qué pasa ahora? Morena está con más experiencia, ha consolidado más, digamos, un movimiento. No podemos decir que sea un partido de cuadros, pero sí tiene simpatizantes, adherentes, votantes, ¿no? Fuertes y a nivel respetable. Este grupo, después de haberse, este grupo Texcoco,
después de haber electo a Delfina Gómez como su candidata, hubo señales de rebeldía, sobre todo de Higinio Martínez, ¿no? El hombre del aparato y de los grandes movimientos. Y de los grandes acuerdos con el sistema, ¿no? También. Un mediador. No por nada tenía un mote, que era Higinio, él se llama Higinio Martínez, ¿no? Y entonces en la farándula política le decían Higinio, Priginio Martínez, por las concesiones, los arreglos, etc. Bueno, no quedaron, pero felizmente lograron otra vez articularse y conjugarse. De manera más decidida está Horacio Duarte, que es el coordinador de campaña. Pero lo importante acá... Director de aduanas hasta hace poco. Hasta hace poco, miembro de la burocracia de la Cuarta Transformación. Pero lo importante en esto es que las narrativas electorales son muy distintas, ¿no? Y en esa narrativa, Morena tiene una ligera ventaja. ¿Por qué tiene una ligera ventaja? Porque está planteando que ha habido 100 años de oscuridad en el Estado de México, al no haber alternancia. Ha habido 100 años de corrupción, ¿no? De saqueo de una élite política que incluso se ha convertido en una dinastía, ¿no? La verdad que sería muy difícil poder comprender cómo el actual gobernador, su padre fue gobernador hace 20 años y su abuelo fue gobernador hace 40 años. Es decir, estamos hablando de un Alfredo del Mazo I, Alfredo del Mazo II y un Alfredo del Mazo III. Una dinastía, vaya, ni en las monarquías más absolutas era esto, ¿no? No lo quiero decir con desprecio, pero como ni en las repúblicas más bananeras se ha dado una cosa como esta, ¿no? El tema es entonces que el discurso político de Delfina primero es popular. Ella es popular y ella acentúa su origen popular. Habla con un tono más pausado, está más estudiada y quiere identificarse con el 60% de la población que es pobre en el Estado de México. Y habla y utiliza modismos, el requete bien, muy propio de un sector social. Pero al mismo tiempo se plantea como la esperanza del cambio. No sabemos el cambio hacia dónde, cómo o para qué, pero se dice un discurso de esperanza por el cambio. A diferencia de la otra candidata del Moral, Alejandra del Moral, que no tiene para dónde hacerse. ¿Qué va a decir frente a la pobreza? ¿Qué va a decir frente a la creciente violencia, la inseguridad que impera en el Estado? Que fue la que ha manejado la tarjeta rosa. Claro, el problema es, ¿qué pueden decir de los grandes problemas del Estado de México cuando han tenido 93 años en el poder y no los han podido resolver? Y a nivel también simbólico de corrupción, etcétera, pues está rodeada de una bola de bandidos. Yo recuerdo una imagen donde está con Alito Moreno, el presidente del PRI, un personaje impresentable, y del otro lado con Montiel, que es uno de los exgobernador que realmente fue de los más rapiñosos en términos de corrupción. ¿Qué mensaje está enviando la candidata? Sin embargo, Bernardo, la maestra Delfina, que hace 6 años despertó grandes expectativas en esos sectores de la población, tuvo un paso bastante gris por la administración pública. Fue una secretaria de Educación Pública ausente. Ella misma no es ahora una persona muy carismática y aunque no está personalmente señalada ella de corrupción en el sentido de obligar a los trabajadores del municipio. El famoso diezmo. El famoso diezmo, sí, para actividades políticas, ¿no? Se le responsabilizó a su partido, no a ella. Está manchada por ese elemento. ¿Tú crees que estos son elementos que pueden ser remontables en una campaña? Va a formar parte de una guerra sucia, porque todos estos elementos que son muy ambiguos y muy contrastantes, de que le cobró a sus empleados el 10% salario para financiar la campaña,
O lo que salió con la auditoría, que hay 800 y tantos millones de pesos que no se sabe bien qué ha pasado con ellos, en la Secretaría de Educación, donde ella era responsable. El tema es que son cuestiones que conocemos más bien, pues, las élites políticas. Pero si tú vas y eso preguntas a nivel popular, pues no está tan claro, ¿no? No está tan claro. Pero estoy seguro que en términos de guerra sucia, el sistema va a pretender explotarlo al máximo, o le va a buscar otras. Pero efectivamente, lo que dices es cierto. Además, no es una candidata muy carismática que arrastra, que cuando lo veas por tele o en un meeting digas, yo me voy con ella, que te convenza. No, al contrario. Pero juega ese rol popular. Ahora, la guerra sucia en el Estado de México es bravísima. Está el caso de Josefina Vázquez Mota, que fue una candidata en el proceso electoral anterior, que iba puntera, iba por el Partido Acción Nacional, ¿no? Y le encuentran un fideicomiso de 1,000 millones de pesos que el propio presidente de la República, en ese momento Enrique Peña Nieto, del Grupo Atlacomulco, le había dado, y se lo echaron en cara y la bajaron hasta un vergonzoso cuarto lugar. Anteriormente, Jacob Polensky, que es una mujer de izquierda, aunque tiene origen muy comprometida con Latinoamérica, con Cuba, con Venezuela. Pues le encontraron que no se llamaba Jacob Polensky, que se lo inventó, que se llamaba Citlali González no sé qué, y entonces por lo tanto no tenía una identidad, era bipolar, y le dieron con todo y la bajaron. Rubén Mendoza, en fin, podemos hablar de varios personajes políticos que han desafiado el poder del Grupo Atlacomulco y que por guerra sucia los han bajado. No me extrañaría que pudieran hacer lo mismo con la maestra Delfina. Bernardo, Dante Alighieri en su Sagrada Familia nos dice que en el infierno hay 9 círculos, sí, ¿no? Sí. Dependiendo del tamaño de sus pecados. Tú, que eres especialista en cuestiones religiosas, ¿en qué círculo deberían estar ubicados los políticos de Atlacomulco? No, sí, estás hablando... O hay que crear un 10º círculo. De la Divina Comedia. De la Divina Comedia. De la Divina Comedia, donde señala estos... Sí, pues yo creo que son los pecados típicos del Grupo Atlacomulco, todos, ¿no? El libro se llama así, Infierno, porque es donde pululan esas almas pecaminosas, que lo que les satisface es el poder, el estatus, el privilegio, y que están dispuestos a todo, ¿no? Están dispuestos a todo, desde transar, desde vender, hasta negociar, y negociaciones grandes, ¿no? Y no me extrañaría que después del proceso electoral del 24, dependiendo de los resultados, pudieran pactar incluso con Morena. Porque hay que recordar que el gran enemigo que tiene la Cuarta Transformación y Morena no es el PRI, no es este PRI diezmado, no tiene la fuerza, es el PAN. El PAN es su verdadero enemigo. Entonces, no me extrañaría que este grupo pudiera entrar en las negociaciones más bisagras. Por ello la importancia que tiene. Y va a depender mucho el 24 de lo que surja en esta elección de unos cuantos meses. Si Morena gana, podríamos decir que estamos regresando a los años 80, porque el panorama nacional va a ser totalmente guinda, va a ser totalmente de Morena, como en la época de Echeverría, donde todos los estados y todo se rendía pleitesía. Qué paradoja, ¿no? Que un movimiento que aspira al cambio pueda llegar a esos niveles. Y sí, puede haber incluso hasta ciertas regresiones políticas. Si Morena pierde el Estado de México, la cosa se va a poner más interesante. ¿Por qué? Porque va a dar pie a que la fórmula de una alianza, y probablemente estén pugnando por un gobierno de coalición, no solamente una coalición electoral, que será una alianza, sino un gobierno de coalición en donde se repartan el pastel como en Europa, ¿no? Tantas carteras para ti, tantas carteras para mí, etcétera, y esto puede ser una novedad. Así es que yo pienso que estas elecciones son como una moneda del aire en este momento, ¿no? En esta alianza del PRI con el PAN,
El PAN tenía también candidatos fuertes y sin embargo cedió la candidatura a la gobernatura. ¿A cambio de qué? Pues precisamente de reformar una constitución y crear una fórmula de gobierno de coalición, en donde cuando registraron ante el Instituto Electoral la coalición, entregaron un sobre sellado y cerrado diciendo la división que van a tener de carteras. Es un misterio, pero está en falta de transparencia también, ¿no? No sabemos cuándo le va a tocar al PRD, que chiquitito y que a veces es medio ninguneado. Al PAN se dice que es el 65% al PRI, un 30% al PAN y un 5% al PRD. Pero esto lo sabremos si es que gana, ese sobre se abre, lo cual es una verdadera, atentado a la transparencia política, pero ahí está. Entonces, lo que creo que puede resultar es una alianza de intereses. La propia Alejandra del Moral dice, ¡ay, qué difícil es dialogar con estos panistas y peor con esos perredistas! Y dice, para consuelo, digamos, de sus audiencias, pero lo estoy llegando a querer, ¿no? Como diciendo, es un amor a palos. Yo imagino que no es fácil hacer una alianza con trayectorias ideológicas tan dispares como las es el PRI, Acción Nacional y el Revolucionario Democrático. Pues ahora que pasen las elecciones te invitaremos para que nos hagas un balance de lo acontecido, ¿verdad? Sí, va a estar muy interesante. Si el infierno está devorando con su fuego a qué políticos o políticas. O se puede extender también en el plan federal, es otra de las hipótesis. No, yo te agradezco mucho la oportunidad de conversar con tu auditorio sobre estos temas, ¿no? Y bueno, acá está el libro, El infierno electoral. A nivel latinoamericano no sé si se puede conseguir, pero a nivel local es interesantísimo, no se lo pierdan. Sí. Muchas gracias, Al Bernardo. contrario. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur.